¿Listo? Listo. Bueno, queridos amigos de Canal 724, nuestra red de medios comunitarios, Altermedia, los medios que estamos en la Filbo 2024, como Kira Medios y todos estos medios de comunicación que estamos inmersos aquí en la feria. Hoy he conocido una mujer espectacular. Muchas gracias. Ella se llama Connie Salvage. Pero una mujer salvaje. 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 Connie, bienvenida a Canal 724. Connie lleva un poco más o menos de unas varias décadas viviendo en los Estados Unidos, en Houston. ¿Por qué te fuiste a Estados Unidos, Connie? Me fui a Houston cuando era muy niña. Yo le digo a la gente provinciana porque me fui de mi town, de mi pueblo, Sí. que era Armenia y Tuluá. Era donde yo me movía, la familia se movía. Entonces me fui porque llegó una crisis de la roya con el café y había una crisis económica y yo tuve la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos a ayudar a la familia. Ok. Y entonces llego allá y pues toda la vida he tenido como un espíritu de emprendedora y desde que llegué al lugar de mi primer encuentro, de mi primer trabajo, yo sabía que yo tenía que trabajar en el inglés, en mi nueva vida. Y de ahí arranqué empezando por el idioma inglés, donde fue para mí bastante interesante ese idioma. Empiezo a comunicarme con todas las personas, empiezo a estudié turismo, fue mi primera carrera, Okay. Turismo internacional. Empecé a conocer lo que es el campo de la hotelería, que me fascina, y después no sé cómo decirles, pero cambié el turismo por la educación. Entonces empecé a prepararme en el campo de docencia y entré a este campo de educación, donde para mí fue el puente para yo llegar a estudiar psicología, porque nos mandaban a estudiar obligados para poder ser maestras certificadas. Entonces ahí arranca mi carrera y pues ahora soy escritora, me gusta mucho el comportamiento humano. Lo único que yo puedo decirles de todo lo que he estudiado es que soy una mujer apasionada por el comportamiento humano. Esa es Connie Salvage. A mí no me importan las etiquetas que tengo, los títulos o lo que sea. Sencillamente quiero dejarles saber que es una apasionada del comportamiento. Pero vamos a ir conociendo a Connie. Esta Connie que se fue, que no deja de pensar en el país, que no deja de querer a Colombia, a su Colombia, y que cuando llega a realizarse profesionalmente, descubrí por ahí que también has hecho mucho trabajo periodístico, Sí. lo cual pues estamos hablando aquí casi que de pares, de par a par. Así es. Ok, pero hoy yo quiero descubrir una cosa, Connie, y es esto que tú escribes aquí, que me parece muy interesante, porque habla de la sabiduría frente a la inteligencia artificial. Cuéntanos un poco por qué ese título y luego nos hablas un poco de ese subtítulo que tiene este libro que está lanzando en esta Feria del Libro 2024 y que me ha parecido súper interesante todo este proceso en el que tú has estado inmersa y por lo que fuera de estas cámaras me has contado. Muchísimas gracias. Mira, sí, me parece interesantísimo la pregunta porque la inteligencia artificial es un campo de informática que no puede trabajar sin nuestras habilidades humanas como la percepción, el lenguaje y el razonamiento. Entonces, en las 3 últimas décadas me he dedicado con mi fundación, porque tengo una fundación de prevención contra el suicidio. Entonces, he dedicado mis 3 últimas décadas a la investigación de qué pasa con la inteligencia artificial, porque para mí es un mal necesario ya con lo que estamos trabajando la humanidad de nuestra 4ª generación industrial. Entonces considero que la propuesta de la inteligencia artificial no es mala, porque trae muchos beneficios, y entonces estudiando neurociencia he podido entender el beneficio tan grande que tiene este
campo de inteligencia artificial. Entonces es muy beneficioso, por ejemplo, en el campo de los diagnósticos y de todo lo que hemos vivido con las personas parapléjicas, que ya con un sistema específico se pueden comunicar para saber cuáles son sus necesidades. A mí me parece eso fantástico. Pero en el otro lado hemos visto esa desincronización, diría yo, de la esencia del ser humano por estar en estos campos virtuales, en todo lo que estamos viviendo con el teléfono inteligente y con las tabletas. Entonces nos hemos dedicado nosotros a experimentar sobre todo en el campo de la inteligencia, del desarrollo cognitivo de las personas, en qué nos puede afectar. Y por ejemplo, quiero darle algo que a mí me impresiona, las tabletas y los teléfonos en los niños. Es una edad donde interrumpe al niño el crecimiento y el desarrollo de sus habilidades cognitivas. ¿A qué edad se le debe dar una tableta a un niño? A las 4, por ahí a los 8 años, que todavía no debía de ser, pero a los 4 y 5 años, estos niños que están controlando los padres de familia para que ellos puedan trabajar, porque se les da la tableta y se les da el teléfono y no entienden que las ondas electromagnéticas que irradia esa pantalla cruza el cerebro, calienta el cerebro, y de allí es donde viene esa hiperactividad de los niños, donde no pueden dormir, porque voy a contarles algo muy importante que está pasando en los distritos educativos del país, ejemplo de Estados Unidos y Europa. Ellos han tenido que cambiar la entrada de los niños que regularmente empezaban sus actividades escolares a las 8 de la mañana, ahora se está cambiando a las 10 o 11 de la mañana, porque los niños no llegan muy cansados, porque se acuestan a las 2, 3 de la mañana y no en su campo de memoria, de memorizar, de aprendizaje, está demasiado cansado. Entonces esto todo se debe a la inteligencia artificial. Y por otro lado, también quiero comentarles que me parece muy interesante la desconexión que hemos tenido del ser humano, de su esencia, de sus habilidades innatas, como es la empatía, la resiliencia, todos estos desarrollo humano donde nosotros antes vivíamos como conectados con la naturaleza. Y de hecho tengo en el último capítulo la diferencia del antes y el después de una persona, un ser humano que nos muestra cómo construyó un legado de sus habilidades innatas, porque ahí él es como un ejemplo de su resiliencia, de su empatía con la gente. Todo esto que estamos viviendo hoy en día en los campos virtuales, por ejemplo, los jóvenes que están construyendo una sociedad, la que se llama de cristal, que tiene ahora otro nombre, pero yo la continúo considerando la de cristal, porque son jóvenes frágiles, jóvenes muy sensibles, porque en este momento no tienen esa resiliencia, están perdiendo la empatía, porque toda su sociedad es un like, y ellos están muy satisfechos con esto, pero cuando se encuentran personalmente con su realidad, con su identidad, están viendo que es ficticia. O sea, el libro no es una crítica a la inteligencia artificial ni al desarrollo de la tecnología, es cómo podemos los seres humanos adaptarnos de manera inteligente a esa inteligencia. Total. Es que mira, la inteligencia artificial no se puede desarrollar sin nuestras habilidades innatas, como lo dije en el principio. Tiene que usar el lenguaje, tiene que usar el razonamiento, tiene que usar todas nuestras capacidades innatas para poderse desarrollar. Entonces, ¿qué pasa si nosotros somos seres inteligentes que creamos la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial es creada por el ser humano. O sea, que si nosotros la entendemos y sabemos la propuesta de la inteligencia artificial, podemos trabajar de la mano con ella, que no me parece mala, porque, mira, un ejemplo muy clave es... O sea, tiene que estar al servicio del hombre, Exacto. no contra el hombre, contra el ser humano. Pero teniendo en la cuenta que seamos nosotros los Cuando que yo la hablo de hombre, manejamos. hablo de humano, no hablo de hombre y mujer aparte, ¿no? Hablo Exacto, no. Yo entiendo esa parte, porque sí, ahora es dividido, que hay que especificar ciertos detalles, pero en la realidad somos humanos todos. Entonces, mira, yo te quiero decir algo. Si nosotros conocemos, porque es que a mí me parece curioso que en las conferencias la gente no sabe qué es inteligencia artificial, no la conocen, no saben sus propuestas. Por ejemplo, una de las propuestas de la inteligencia artificial es muy clara, que quieren construir 2 clases de seres humanos. Okay. Los seres humanos desarrollados por su genética y su tecnología,
que son los superiores, y los seres humanos que son desarrollados en su esencia, en su naturaleza, que son los considerados inferiores. ¿Y quieres que te diga algo porque yo estoy en esta feria? Sí. Porque me encanta el tema de la naturaleza, que es la esencia del ser humano. Entonces yo estoy en el campo de los inferiores porque me encanta desarrollarme de manera natural, no de manera ficticia, donde hoy en día lo que hemos comprobado es un aumento de soledad, de ansiedad, de preocupaciones, de incertidumbre, de miedo que nos dejó a todos esto de la pandemia. Todos vivimos en común esa ansiedad, esa incertidumbre. Estamos viviendo un momento muy crítico de la historia donde en 40 segundos una persona se suicida. ¿Qué significa? Que cuando nosotros terminemos aquí de este conversatorio, mucha gente ha perdido su vida. ¿Por qué? Porque no tiene dirección, porque la gente está desubicada, está desorientada. Y hay muchas maneras de suicidio, por supuesto. Pero yo quiero que nos cuentes un poquito, Connie, de esta labor que tú haces con tu fundación y qué podemos esperar de sorpresa para los colombianos, que podamos hacer trascender esa fundación para que la gente en Colombia conozca ese trabajo también que tú haces allá en los Estados Unidos y que además es exitosísimo, sobre todo en esa parte en la que tú vives en Houston. ¿Qué nos puedes contar un poco? Mira, primero que todo yo quiero decirles que para mí, cuando uno siente la realidad de las cosas, es como que siente uno más el dolor ajeno. Yo fui víctima de un suicidio. Entonces, en ese campo... O sea, cuando tú dices víctima de un suicidio es que tú intentaste suicidarme. suicidarte. Y por gracia... O sea, eres testigo de lo que pasa. Testigo de lo que pasa, testigo de esa desconexión de nuestra esencia, porque estaba desconectada de quién era Connie Selvaggio. Cuando las personas encuentran un propósito en la vida, cuando lo tienen claro, es cuando empiezan a luchar y les encanta. Por ejemplo, quiero decir... ¿Y tú les ayudas a esas personas a encontrar ese sentido de la vida? Claro, ese es el propósito de vida que tiene la Fundación, que nosotros desarrollemos nuestras capacidades humanas con toda esta inteligencia artificial, con toda esta tecnología que está en la mano de nosotros para desarrollarla. Por ejemplo, el GPT. Es un campo de inteligencia artificial que nos puede ayudar mucho, pero no nos podemos concentrar en él. ¿Por qué? Porque él nos puede dar una guía, pero nosotros profundizar. ¿Y qué es lo que está pasando? Hay mucha desinformación y hay mucha mal uso. Por ejemplo, con las voces asistentes. Son estos servicios asistentes que han hecho que las personas no tengan necesidad de pensar, no tengan necesidad de crear, porque con un clic le dicen lo que quiere saber la persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Es una cantidad de conocimiento salpicado, porque no entra al fondo, no investigan, no leen, entonces la persona se queda solamente con un vago conocimiento. Entonces ahí es donde yo reto a las personas y llamo la atención para que hagamos como una despertar de la conciencia, que si nosotros volvemos a encontrarnos con nuestra esencia, dejamos de que esa inteligencia artificial nos maneje en el campo virtual, donde se está perdiendo la empatía, porque no lo digo yo, lo dice el doctor Daniel Goleman, el padre de la empatía, que dice que en esta temporada hay una crisis de empatía, y la empatía es el soporte de los seres humanos. Connie, fantástico. Yo quisiera que tú nos contaras, nos dijeras rápidamente también cómo podemos hacer para tenerte aquí en varias conferencias en Colombia. Todo depende de ustedes, que me han acogido muy bien. Me pueden buscar en redes sociales como Connie Selvaggio y en Instagram como Selvaggio Connie, y estoy en sus manos para todo lo que quieran conocer de esta inteligencia artificial. De hecho, quiero darle un agradecimiento al Ejército Nacional de Colombia, que hizo una belleza de convocatoria donde tuve muchas preguntas y fue fantástica esa entrevista. Otros como Caracol Radio y RCN Televisión, que me han tenido como ese calor humano, como tú, que muchísimas gracias. Siento que hay una conexión, una sincronización en este tema del suicidio, en este tema de la soledad, en este tema sobre todo del egocentrismo, ese egocentrismo que se ha creado entre los seres humanos con los campos virtuales. Okay. Que la gente parece que fuera unida y no. Todos tenemos una sociedad de likes y todos tenemos una
adicción a nuestro celular, que vale más la pena el celular que una mesa compartida. Muy bien. Los invitamos entonces a seguir nuestras redes en nuestro portal web www.canal724.com. Y Connie, bienvenida a Colombia, bienvenida a esto, vamos a seguir hablando con ella, no va a ser la primera. Muchísimas gracias. No va a ser la primera, te vamos a seguir preguntando, nos vas a seguir contando anécdotas sobre cómo las personas toman esa decisión de suicidarse, por qué y cómo podemos ayudar a la gente a través de un programa que estamos pensando hacer aquí con Connie Salvage. Bienvenidos.